Muy buena tarde, Ligda. A nosotros nos tocó hablar acerca de los diferentes contratos bursátiles que regula la legislación guatemalteca. Eh, en el decreto 3496 del Congreso de la República, que nosotros lo conocemos como la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. A partir del artículo 70 del cuerpo legal, nosotros vamos a encontrar regulados todos los contratos de bolsa. Y justamente en el artículo 70 tenemos los contratos al contado. Entonces, los contratos al contado tienen la particularidad en que tienen inmediatez en su ejecución. Es decir, que la liquidación de dichos contratos se da el mismo día que se celebran, ¿verdad? O en un plazo que no se excede a las 72 horas. A estos que no son tan inmediatos se les conoce como contratos de contado intermitente, porque tienen ese pequeño plazo que no le dan la característica de la inmediatez que se le da a un contrato al contado. Luego tenemos en el artículo 71 también los contratos a plazos, que como la palabra lo indica, estos contratos, su principal característica es de que al momento de su ejecución debe de darse cuando se cumple el plazo pactado, ¿verdad?, por las partes. Entonces, para darse la ejecución de las prestaciones, primero debe darse el cumplimiento del plazo que se ha estipulado dentro de este contrato. Obviamente esto se hace con la voluntad de las partes. Haciendo énfasis en estos dos contratos de los que yo les hablo, el contrato al contado y el contrato a plazos. Todos los contratos se presumen al contado, salvo que se disponga lo contrario dentro de sus estipulaciones, como lo establecemos acá en el artículo 71 del contrato a plazo, ¿verdad? Si las partes establecen un plazo para el cumplimiento de esa ejecución de ese contrato, pues entonces ya no se está presumiendo ese contrato que es al contado, ¿verdad? Entonces, eh, luego nuestras compañeras van a seguir hablando acerca de los demás contratos bursátiles. Contratos a condición y opcionales. Las partes podrán celebrar contratos bursátiles condicionales por cuya virtud una o ambas partes gozarán del derecho, mediante el pago de una prima, de desvincularse de la ejecución de las prestaciones que le corresponden. Y ya por el contrato de opción bursátil, pues una de las partes, contra el pago de una prima determinada o determinable, pues asume frente a la otra la obligación de realizar una o más operaciones bursátiles al vencimiento o durante la vigencia de un plazo convenido. Pues también las bolsas de comercio deberán establecer, por medio de las disposiciones normativas y reglamentarias de carácter general, los términos y condiciones en que deberán operar los mercados correspondientes. Deberán inscribir en el registro la oferta pública de sus valores, presentando la misma documentación e información que corresponde proporcionar a cualquier emisor de acciones. Solo podrán cotizarse en bolsa sus acciones emitidas sin derecho a recompra. También para ello pues deberán previamente inscribirse en el registro y en las bolsas de comercio respectivas, presentando la documentación e información que corresponde proporcionar a cualquier emisor de acciones para negociarse en oferta pública. También deberán como anunciar el valor neto de sus activos por acción en la forma y en la prioridad, ¿verdad?, que para el efecto dispongan en el registro o en su caso las bolsas de comercio en que se cotice todas sus acciones. No le es aplicable la obligación de forma, la reserva legal a que se refiere. También se aplicará a las sociedades de inversión las disposiciones del Código Comercio, en lo que no se oponga, ¿verdad?, a lo que ahí está establecido. También deben rendir un informe mensual al registro del mercado de valores y mercancías en relación con sus actividades de intermediación de valores
o en el formato impreso o electrónico que apruebe dicho registro dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del mes respectivo. También tenemos las sociedades de inversión, pues estas son mercantiles y que tienen por objeto la adquisición, transmisión o negociación de valores de los previstos por el artículo 2, literal A de esta ley, ¿verdad? También la adquisición, transmisión o negociación de valores emitidos en serie o en masa, inscritos o no para la oferta pública. También la gestión e inversión de recursos en efectivo, bienes, derechos de crédito documentados o no, negociados mediante contratos e instrumentos de los previstos por el artículo 2, literales B y C de esta ley, incluyendo aquellos referidos a operaciones financieras conocidas como derivadas. También solo podrán emitirse acciones sin derecho a voto cuando, a solicitud de sus tenedores, la sociedad emisora deban recobrarlas dentro de un plazo máximo de 30 días. También su escritura social podrá disponer que la administración de la sociedad se encomiende por decisión de la Asamblea General Ordinaria de las accionistas. También el órgano social que corresponda pues podrá en cualquier tiempo revocar la designación que se hubiere hecho la sociedad gestora, pues esta responderá también ante la sociedad en forma que dispone el artículo 183 del Código de Comercio de Guatemala. Y si su escritura social lo permite expresamente, podrá pues además invertir recursos en cuentas de ahorro, certificados de depósito u otros instrumentos financieros de inversión de alta o inmediata liquidez, ¿verdad? Contrato de fondo de inversión. Este es un contrato por medio del cual un agente recibe dinero de terceras personas con el objeto de invertirlo por cuenta de de manera sistemática y profesional en valores inscritos para la oferta pública. Y al vencimiento durante el plazo pactado o la determinación del contrato, según ya sean sus propias disposiciones, se obliga condicional o incondicionalmente a devolverle el capital recibido con sus frutos, cargando una comisión cuyo monto y características se definen en el propio contrato. Para que este contrato surta efectos de inversión, deberá siempre inscribirse en el registro. Un ejemplo de estos fondos puede ser el fondo líquido del BAC de dólares, el Fondo de Inversión Occidente Global. Tenemos también el fideicomiso de inversión. Este es un contrato por medio del cual los bancos y las sociedades financieras privadas podrán convenir con los agentes la delegación de su función como fiduciarios. El fiduciario delegado podrá realizar todas las actividades propias de un fiduciario y será junto con la entidad delegante y solidariamente responsable por su actuación. El contrato y documentos constituidos del fideicomiso de inversión, así como sus modificaciones, podrá constar en documento privado y para la emisión y negociación de los certificados fiduciarios estarán sujetos únicamente a los requisitos que la ley establece para la realización de la oferta pública de valores emitidos por las sociedades mercantiles. En la Ley de Mercado de Valores y Mercancías está regulado en su artículo 77 el contrato de suscripción de valores, el cual el objeto de este contrato es el de proveer recursos al emisor y que debe hacerse por medio de valores inscritos que adquieran las sociedades financieras, privadas y agentes. Este contrato presenta características de una operación de financiamiento, especialmente cuando los valores que se adquieren son acciones o debentures inscritos para oferta pública, ya que el emisor recibe el valor de los mismos. Dentro de ellas tenemos que son bilaterales porque obliga recíprocamente a las partes, son consensuales porque el contrato se perfecciona por el simple consentimiento de las partes, son reales porque se perfecciona cuando se entregan los valores que son objeto del negocio, son principales porque el contrato no depende de otros, es conmutativo porque las partes están enteradas desde el momento de su celebración, y son nominadas porque están reguladas en la Ley de Mercado de Valores y Mercancías en su artículo 77. Luego les voy a hablar del contrato a futuro que está regulado en el artículo 78 de la misma ley. Es un contrato típico llevado a cabo por la Bolsa de Comercio que consiste en el traspaso de la propiedad o entrega futura de valores, acciones o sociedades
mercancías, cartas de pago o porte, conocimiento de embarque, todo tipo de mercadería, que es legal y es transportada por tierras y es de porte y de embarque por mar, ¿verdad? Cuando los fondos de moneda nacional extranjera, estos son como fondos de ahorro que están en cuentas bancarias, generando intereses mensuales, anuales o según como lo hayan convenido, u otros bienes de lícito comercio, así como en la negociación de contratos cuya liquidación futura es en base a parámetros establecidos por las mismas bolsas de comercio, ya que estas cuentan con su propio reglamento de organización y funcionamiento, sobre todo en liquidaciones futuras. Estos contratos tienen la característica especial que consiste en que se perfecciona en su totalidad al vencimiento del plazo pactado en el mismo, con las condiciones previamente establecidas, entrega o traslado de propiedad de los bienes y valores ya establecidos dentro de un plazo establecido. Dentro de los elementos de este contrato encontramos los personales. Estas son personas jurídicas debidamente organizadas y reguladas según el Código de Comercio, la Ley de Mercado de Valores y Mercancías y el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de cada bolsa de comercio. Dentro de los elementos reales, que son los valores, mercancías, fondos en moneda nacional o extranjera, u otros bienes de lícito comercio, liquidaciones futuras y los elementos formales. En este caso no es necesario que el negocio se formalice el mismo en escritura pública, atendiendo a las características del derecho mercantil, sobre todo en el poco formalismo y en la rapidez del mismo, otorgando la seguridad y la adaptabilidad en los negocios realizados. El contrato de depósito colectivo de valores. Este contrato tiene lugar cuando una bolsa de comercio designa como sociedad depositaria y se obligue a restituir al depositante a quien éste designe valores por el mismo monto, por la misma especie, por la misma clase. Se hace saber también que este contrato no se transfiere la propiedad del depositado. Consecuentemente, lo recibido en depósito no se mezcla con el patrimonio del depositario. El endoso, los registros de endoso y transferencias que los operen sobre los valores depositados podrán sustituirse por partidas de crédito o débito.